Bien, entonces bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta clase en directo online que va como un recurso a el curso base de las flores de Bach. Y como siempre, como les estaba explicando hace poquito, yo traigo algún material anexo, ¿sí? Para que podamos ir complementando la información que se envía de manera semanal en el curso base. Lo que hoy día les traigo, voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan, por favor, si se ve bien. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, maestra. Perfecto. Ya, lo que hoy traigo es una información cortita, pero que se complementa con la clase de animales, la clase que habla sobre animales, que yo les envié o que va en el curso. Que yo les envío como una especie de manual, ¿sí? Donde ahí va detallado todas las flores de Bach que nosotros podemos ocupar para las distintas dolencias que observamos en los animales. Y esta clase es como una especie de complemento a esa clase que es más completa, ¿ya? Aquí yo quisiera enfocarme un poquito, muy brevemente, pero de manera bien práctica, a qué es lo que podemos hacer con los animalitos justamente en estas fechas, ya que estamos ahí previo a Año Nuevo y sabemos bien que en estas fiestas donde se usa mucho la pirotecnia, ¿no? Y hay mucho ruido, ¿sí? Que altera la tranquilidad de los animales, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos ocupar con las flores de Bach para ayudarlos a sobrepasar estas fechas emblemáticas y de la mejor manera? Así es que antes de ver eso, quisiera como hacer algunas observaciones en términos generales. Bueno, los animales en general, ellos vienen a esta tierra, ¿sí? A cumplir su misión propia, igual que nosotros. Yo espero no pecar de antropocentrista, ¿sí? Pero sin perjuicio de eso, de que ellos tengan su propia individualidad. Eh, hay ciertas ramas o ciertas personas de rango más espiritual o terapéutico que sostienen que los animales en nuestras vidas cumplen, perdón, que siguen entrando estudiantes, cumplen un rol fundamental en la protección. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos para que después no se acople. Ahí. Ellos cumplen un rol fundamental en nuestras vidas como humanos, ¿sí? En un rol de protección energética, ¿no? De nosotros, ¿sí? Además de darnos compañía, ¿sí? Además de, inclusive algunos afirman que ellos pueden ayudarnos a sanar nuestras enfermedades. La verdad es que todos los que hemos tenido animalitos en casa sabemos el regalo celestial que se nos fue dado. Los animales siempre nos van a entregar muchos beneficios, mucha alegría, ¿sí? Mucho amor, por sobre todas las cosas, amor incondicional. Sabemos también que muchas personas prefieren a los animales por sobre los humanos, ¿no? Porque son seres fieles, seres leales, que nunca van a traicionar. Y bueno, tanto es lo que ellos nos dan que corresponde que nosotros también retribuyamos esa entrega, ¿sí? Ya que estamos formándonos para ser terapeutas florales, nuestra retribución puede ser en cuanto a los remedios que tenemos a nuestra mano para poder ayudarlos a que ellos, ¿sí? Puedan superar sus dolencias particulares. Muchas veces nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegan un gato, un perro, por ejemplo, callejero, y se instala en tu casa, y se queda ahí y no se va, ¿sí? Pareciera ser como que ellos te eligen, ¿no? Ellos eligen dónde quieren vivir, con qué familia quieren vivir. Y de repente yo he escuchado muchas historias de animalitos que llegan a las casas en un momento muy importante de la vida de esa familia y llegan y se apegan a un familiar en particular, ¿sí?
No necesariamente va a ser la persona, el miembro de familia que esté alimentando a este animal, sino que puede ser cualquier otro, un niño, por ejemplo, o el hijo de la familia, y duermen con ellos, y están siempre con ellos, y los acompañan. Y muchas veces, también yo he leído varias historias de que estos niños, por ejemplo, antes sufrían cierta enfermedad, y desde que llegó el perrito a la casa, esa enfermedad fue desapareciendo hasta que ya no quedó ni rastro de ella. Entonces, ahí está esta hipótesis de que los animales vienen a curar nuestras enfermedades. Es cierto que nosotros proyectamos en ellos nuestras vivencias, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y también es cierto que los animales son tremendamente sensibles, ¿sí? En el ámbito energético. Los animales tienen esta capacidad para darse cuenta cuando tú estás mal, cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás con algún tipo de enfermedad que tal vez ni siquiera tú misma, tú mismo te has dado cuenta que la tienes. Hay personas que sostienen que el animal comienza a drenar tu enfermedad, ¿sí? Y la asume él mismo, ¿no? La va eh, a sufrir él en vez de que la sufras tú. Yo siempre recuerdo, mi abuela me decía cuando yo era chica y cuando yo sufría porque se morían mascotas mías, me decía que no me preocupara y que estuviera agradecida porque ese perrito, ese gatito murió eh, para salvarme a mí. Yo como que nunca entendía, ella me decía, cada vez que muere un animal en una familia es porque se sacrificó por algún miembro de la familia. Y de repente, pensándolo, ¿no? Y en el transcurso de mi vida que he ido leyendo todas estas cosas de términos energéticos, de los animales, ¿no? De estos compañeros, ¿sí? Que son como más etéreos en nuestra vida terrenal, siento que ese dicho que decía mi abuela, que lo decían en sus tiempos también, puede tener cierta verdad, ¿no? De que realmente, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta, pero a veces estamos proyectando nuestras dolencias en ellos, ¿sí? Y ellos simplemente se podrían como, si se quiere decir de cierta forma, ¿no? Sacrificar por nosotros. Ellos absorben nuestras enfermedades. Entonces, hay algunos terapeutas que trabajan con animales que dicen, perdón, que ahí viene alguien más, mencionan que si el animal tiene una enfermedad, aparte de trabajar por su sanación, debes observarte a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Si el animal tiene, por ejemplo, un problema, no sé, en una pata, le cuesta pisar, le duele, ¿no? Cuando pisa, a lo mejor tú también estás con algún problema en la rodilla, por ejemplo, en el hombro, ¿sí? Alguna tendinitis, algún tipo de artrosis, porque ellos empiezan a drenar, ¿sí? Tu enfermedad. ¿Para qué? Muchos dicen que tiene que ser para llamar tu atención, para que tú empieces a preocuparte, ¿no? De qué es lo que estás sufriendo tú, y obviamente también tomes acción en lo que está sufriendo el animal que está viviendo contigo. Eh, bueno, pasa mucho que compartimos las enfermedades con nuestros animales. Pasa mucho que también nosotros, así como nosotros sufrimos, ¿sí? Ellos también sufren, ¿okay? Compartimos con los animales nuestro instinto, compartimos con los animales el organismo, muy parecida a la anatomía y fisiología que tenemos. Y las maneras de actuar instintivamente son prácticamente iguales, ¿no? Con los animales. Entonces sucede que recuerdo haber leído una vez un caso en la biodescodificación de una chica que contaba que ella tenía su perrita regalona, ¿sí? Era como su hija, ¿no? Que hoy en día también eso es bastante común, tratar a los perros como hijos, ahí vamos a hablar de eso. Y ella un día se le perdió su perro. La reacción de ella, obviamente, ¿no? Que se te pierda tu perra que es muy querida para ti, fue de mucho estrés, de mucho sufrimiento, angustia, ¿no? La empezó a buscar por todas partes, lloraba desesperada, ¿sí? Hasta que después de varios días de búsqueda logró encontrarla.
estaba toda cochina, y la perrita también estaba un poco desorientada, ¿no? Pero lo importante es que la encontró. Resulta que un tiempo después, la perrita empezó a desarrollar en el pelaje, ¿sí? Como una especie de hongo, que empezó a botar el pelo, empezó a enrojecer la piel, ¿sí? Y parecía como que fuera algo, algún tipo de hongo que estaba atacando su piel. Y a la vez, la dueña, ¿sí? De la perrita, la humana, ¿no? Desarrolló un pequeño quiste mamario en el lado izquierdo de la mama. Esto que yo les estoy hablando forma parte de la terapia de la biodescodificación, que es muy interesante y que también se complementa con las flores de Bach. ¿Qué significa esto? Que cuando hay problemas a la piel, ya sean humanos o animales, ¿sí? Estamos hablando de un conflicto de separación o de pérdida, ¿ok? Entonces, el animal, cuando se vio perdido, la perrita, ¿sí? El shock emocional que sufrió, ¿no? Hizo que después, cuando se encontrara con su dueña, entrara en fase de reparación y apareciera en la piel estas marcas, ¿ya? Que parecían tipo hongos, ¿no? Pero que en realidad nos habla de alguien que ha sufrido alguna separación. En esta terapia se habla que, por ejemplo, los bebés también cuando les aparecen ronchas o algún problema en la piel, tiene que ver con algo que sucedió, ¿sí? Que lo hizo separarse de algún ser querido, específicamente la mamá en esa edad. Y la chica que desarrolló el quiste mamario en el lado izquierdo nos habla entonces también de el sufrimiento que ella tuvo al sentir que había perdido a su perrita, regalona, a su hija, ¿no? Entonces el cuerpo no piensa, ¿no? El cuerpo simplemente va a reaccionar a lo que nosotros estemos sintiendo, ¿sí? Entonces es bien interesante la conexión que tenemos con los animales. Y bueno, no me voy a adentrar mucho en la biodescodificación porque ya ese es otro tema, pero también es interesante conocer cómo reaccionan nuestros organismos para saber cómo proceder, ¿sí? La ayuda para la reparación total. Entonces, nosotros, como les decía antes, hay muchas personas que toman a los animalitos, perros, gatos, conejos, ¿no? Da lo mismo el animal que sea, que nosotros adoptemos para acompañarnos en nuestra vida. Muchas personas que los toman como hijos, ¿cierto? Entonces, y pasa muchas veces que estas personas empiezan a traspasar, ¿sí? Sus vivencias, sus heridas de la infancia, ¿no? A estos seres, ¿sí? Tremendamente sensibles y empezamos a afectar un poco su comportamiento. De hecho, muchas veces cuando alguien quiere atender a un perro, un gato o una mascota en general, siempre va a poner atención a los dueños, ¿no? Cómo se comportan los dueños con ellos. Muchas veces vamos a tener que darles flores no solamente a las mascotas, sino que también a los dueños de estas mascotas. ¿Okay? Por eso es importante evaluar todo el campo, ¿no? General, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la persona se muestra sobreprotectora con su mascota, lo más probable es que ahí está demostrando, ¿sí? Que cuando era pequeña, en la infancia, le faltó recibir protección o tuvo cierta carencia, ¿no? En ese aspecto. Entonces, si nosotros, mientras más exageremos en nuestro trato con nuestra mascota, más carencia vamos a tener, ¿sí? Al inverso. Entonces, tenemos que observarnos o observar a los pacientes, ¿sí? O a las personas que les vamos a dar estos remedios, de qué manera se comportan con, con sus mascotas o sus animalitos. Bueno, las flores las podemos usar en absolutamente todas las especies, ¿ya? No hay distinción, recordemos que las flores de Bach son para todos los seres vivos, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de
sin excluir a nadie, ¿no? Pueden ser plantas, animales, loros, ¿sí? Hasta peces, por ejemplo, en la pecera se les pueden poner las gotitas de las flores de Bach. A mí me pareció bien interesante porque hay veces que nosotros nos encontramos con personas que, hay algunas personas que están como más inclinadas para el gusto hacia los perros y otras personas más inclinadas hacia el gusto de los gatos, hacia los gatos, ¿no? Y me parece interesante porque también hay una hipótesis que habla de que si a ti te gustan más los perros, o cualquier tipo de animal, tú tienes que fijarte en la cualidad que ese animal representa. Por ejemplo, los perros representan la fidelidad, ¿cierto? Ya sabemos que cuando uno habla de un perro, estamos hablando de que los perros siempre son muy fieles. Entonces, se habla de que las personas que le gustan mucho los perros y son muy de solamente tener perros y nada más, ningún otro animal, y amantes de los perros. Entonces, nos habla de que estas personas necesitan, ¿sí? Esto lo hacemos como para equilibrar, ¿no? Nuestra vida. Necesitan de la cualidad de la fidelidad, ¿sí? Necesitan, quizás por alguna vivencia que hayan tenido en el pasado, ¿no? Pero necesitan fidelidad en su vida o desarrollar fidelidad ellas mismas, ¿sí? Porque a lo mejor sienten que no la tienen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los gatitos, que los gatos ya sabemos que la cualidad que ellos tienen es la independencia, ¿cierto? Entonces las personas que les encantan los gatos, lo más probable es que estén buscando esta sensación de independencia, que la necesiten por alguna u otra razón, ¿ok? Y así podemos seguir indagando en las cualidades de los animales y por qué yo me siento tan atraída, ¿no? Hacia ese tipo de especie, ¿sí? Es bien interesante ese tema. Ya, entonces le podemos dar a todas las especies. La dosificación va a ser la misma que hagamos nosotros con los seres humanos, ¿sí? Serían 4 gotas 4 veces al día, y les recuerdo que esa dosificación es mínima, ¿no? Es lo mínimo que nosotros podemos dar, porque lo ideal es que demos, bueno, siempre 4 gotas, pero ojalá más veces en el día, ¿sí? 6 veces al día, 8 veces al día, etc. Hay casos en que no es fácil, ¿sí?, aplicar las gotitas directamente en el hocico del animal, y en esos casos lo que podemos hacer es aplicar las gotitas en el bebedero de agua, ¿no?, donde ellos toman todos los días, ¿okay? Entonces, en este bebedero le podemos aplicar 10 gotitas, ¿sí? 10 gotitas a la fuente de agua. Esto es mucho más factible para los pajaritos, por ejemplo, los ratones, hámster, ¿no? Todo ese tipo de roedores. Y bueno, para los perros y para los gatos también, si tienen dificultades o no tienen tiempo para dárselo todos los días tratándolo, puede ser en el agua, y eso va a ser perfecto porque vamos a estar asegurando que cada vez que tome agua va a estar tomando esta información floral. No importa si tienen más animales en la casa que tomen de esta agua, incluso va a ser mejor porque así todos los animales de la casa van a estar aprovechando los beneficios de las flores de Bach, ¿ok? También hay otras opciones para poder aplicar las flores en los animales, y esto es, por ejemplo, los gatos, que son muy asiduos a estar acicalándose todo el día, les podemos poner gotitas o con un spray en el pelaje, atrás en el lomo, o en las patas, ¿sí? En las patitas, para que ellos comiencen a lamer, y entonces de esa manera aseguramos que estén absorbiendo el remedio floral. ¿Okay? En el ambiente también se puede utilizar las flores, pero ya eso es como una manera más indirecta. ¿Okay? Lo más directo es directamente en el agua o en el cuerpo. Siempre va a ser tremendamente importante que antes de dar las flores de Bach a los animalitos consultemos con un experto, ya sea veterinario o adiestrador canino, qué sé yo, siempre que el caso lo amerite, ¿no? Tenemos que tener claro que ya nosotros como terapeutas florales ya podemos dar las flores, ¿sí? O sea, a los animales sin ningún problema. Nosotros ya tenemos esa capacidad
para poder dar, por lo menos de una manera básica, como base, ¿ok? Si nosotros nos gusta este tema del mundo animal, yo recomiendo sí o sí especializarse, ¿ok? Especializarse en cómo funciona la psicología de los animales, y esto va a depender de las especies, cómo funciona la anatomía, fisiopatología, etcétera. Porque, no sé si alguien tiene el micrófono encendido, parece, por favor, si lo pueden silenciar. Bueno, porque como los animalitos no se comunican con nosotros de manera verbal, tenemos que nosotros aprender su comunicación no verbal, ¿no? Y no solamente eso, sino que en saber tener ese conocimiento para poder detectar si es que, o discernir si es que el animal está decaído porque está triste o porque está con fiebre, con alguna patología de base. Entonces, yo siempre he dicho que las personas que quieren flores de Bach y te piden flores de Bach a ti como terapeuta, tú primero tienes que preguntarle si la llevó a veterinario para tener algún diagnóstico, ¿ok? A mí me ha pasado entonces varias veces que me han traído animalitos, bueno, no me los traen, sino que me traen el caso, me dicen, le puedes hacer flores, qué sé yo, y tienen problema la tiroides, por ejemplo, y por eso se comportan de esa manera, o algún tipo de anemia, ¿sí? Entonces primero hay que descartar la patología de base. ¿Bien? Ya. Antes de entonces de pasar al tema de las fiestas, ¿no? Y cómo podemos ayudarlas, yo quería recalcar el hecho de que los animalitos no solamente son una protección energética en nuestra familia, sino que también si nosotros, por ejemplo, tenemos hijos, es tremendamente favorable que los hijos se críen con algún animalito, porque ellos van a través del animal a aprender, a desarrollar cualidades espirituales como el amor, la bondad, la protección, la generosidad, etc. Hacer que los niños se hagan cargo del cuidado de los animales, hacer que ellos los traten con mucho amor, no solamente porque los animales se lo merecen, sino porque los niños van a ir desarrollándose, ¿sí? Internamente como un ser humano íntegro, un ser humano emocionalmente estable, ¿sí? Espiritualmente desarrollado. Así es que realmente sí o sí tenemos que ver la posibilidad de convivir, de tener un animalito como parte de la familia. Bien. Vamos entonces a pasar, perdón, a el tema que quería conversar hoy. ¿Y por qué yo siento que es tan importante que lo conversemos ahora? Ya que estamos ahí vísperas del año nuevo. El estrés que ellos sufren, bueno, aquí yo hablo del estrés en general, ¿no? Pero como se vienen estas fiestas, sabemos que ya hoy en día el tema de la pirotecnia está totalmente descontrolada y que afecta no solamente a los animales, sino que también a algunas personas. Realmente el sufrimiento que llegan a causar este tipo de situación, parece que hay un micrófono abierto y yo no puedo ver bien desde acá. Por favor, si pueden silenciar. El sufrimiento que llega a causar este tipo de ruidos de carácter explosivo en los animales, es tremendo, ¿no? No sé, yo creo que todos hemos visto las reacciones que ellos tienen, ¿sí? Ante este tipo de situaciones. Los animales realmente sienten que van a morir, o sea, el pánico el terror es tan grande, ¿no? Que ellos al momento de escuchar la primera explosión corren despavoridos, ¿no? A cualquier lugar, ¿sí? Aquí entramos en un estado rock rose. El rock rose es la flor como estrella de estas circunstancias, ¿sí? Donde uno ya no piensa,
¿no? Rock Rose con Cherry Plum, descontrol total, ¿ok? Entonces, lamentablemente muchos animalitos terminan muertos, atropellados en las calles, porque tratan de escapar de esta situación sin saber realmente hacia dónde deben escapar, ¿sí? Corren despavoridos. Entonces, todo este estrés que pueden causar los estruendos, los gritos, las explosiones, ruidos fuertes, yo creo que básicamente es como que ellos piensan que están en una guerra, ¿no? Porque es irracional para ellos. Ellos no tienen la capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta, ¿sí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿No? De entender. Ellos no lo entienden, simplemente lo sienten. Y yo, por ejemplo, que no le tengo miedo a los fuegos artificiales, ¿sí? Porque entiendo de qué se trata, ¿no? Lo siento cómo repercute dentro de mi cuerpo la explosión. Yo siento como dentro de mí se resiente, ¿no? Hay una vibración que uno puede sentir. Entonces, usando la empatía, ¿no? Yo imagino que están en la posición en la que están ellos, debe ser realmente terrible. O sea, imagino que para ellos es preferible la muerte antes que seguir en esta situación. Así es que es realmente lamentable lo que sucede. Siento también que es lamentable la poca empatía de las personas que utilizan, ¿sí? Este tipo de artefactos, y sabiendo que hay animales y humanos que sufren bastante, que para ellos es un infierno tener que pasar por esto. El animal, entonces, como les puse acá, simplemente no sabe gestionar lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Ellos reaccionan, ¿ya? Que el animal siempre ha sido de reaccionar. Bueno, el estrés nosotros lo vivimos desde el principio de los tiempos, en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, mejor dicho, ya que estamos hablando también de animales. Uno como que trata de no caer en el antropocentrismo, pero a veces es difícil. Bueno, cuando estábamos en la prehistoria, los seres humanos sufríamos de estrés por situaciones reales donde la vida nuestra se ponía en peligro, ¿no? Nos encontramos con algún tipo de depredador, ¿sí? O algún otro ser humano que venían a quitarme mi comida o la vida, entonces se activaba en el organismo el estrés, ¿sí? Con todas estas sustancias que libera en sangre, para que precisamente el cuerpo está diseñado para la supervivencia, para que yo pudiera correr, agarrar mucha fuerza, pelear con furia, qué sé yo, hasta poder mantenerme con vida. En el caso de los animales es lo mismo, ¿no? Cuando ellos sienten este estrés, se libera entonces dentro de su cuerpo las sustancias que les van a ayudar a poder tener una máxima expresión, ¿sí? De su fuerza, de su agilidad, de su rapidez. Entonces ellos tienen que, por eso ellos corren, ¿no? Porque así empiezan también a liberar el estrés. Lamentablemente, hoy en día, en el caso de los humanos, por ejemplo, hoy en día ya no tenemos como esa dificultad de que en cualquier momento un depredador nos va a venir a devorar o nos va a quitar nuestra comida, pero seguimos sufriendo de estrés en el trabajo, en la oficina, qué sé yo, y entonces estoy trabajando y comienzo a estresarme por mi jefe, por mis compañeros, por el mismo trabajo en sí, las responsabilidades, y el cuerpo no va a distinguir si yo me estoy estresando porque viene un animal feroz a devorarme o porque tengo mucha responsabilidad en la oficina. Así es que, como interpreta lo que mi mente le está mandando como señal, va a liberar de todas formas el estrés, ¿sí? Pero resulta que como yo estoy sentada todo el día en la oficina y después me voy sentada en la locomoción a mi casa y llego a la casa y me acuesto, por ejemplo, no liberé o no utilicé, ¿sí? El cortisol, la adrenalina, ¿no? Que son estas sustancias que se liberan, y empiezo a acumularlas, ¿no? Dentro de mí. Y eso es lo que empieza a enfermarme después. Es muy necesario liberarlas. Llevando el caso a los animalitos, muchos de los animalitos hoy en día ya no viven en la naturaleza libre, ¿no? Donde tienen campos y campos para recorrer, para arrancar, sino que muchos viven encerrados en departamentos o en casas pequeñas con patios pequeños. Entonces, ¿cómo liberan, ¿sí? Todas estas sustancias que el cuerpo está generando para la supervivencia? Precisamente para poder
realizar alguna actividad física importante que ayude a que el cuerpo simplemente se deshaga de ellas. Es casi imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar, ¿no?, a que ojalá no lleguemos a este estado de estrés, ¿sí?, en los animales y también en las personas, obviamente. El doctor Bach creó un remedio que se llama el remedio de rescate, que aquí yo les puse el Rescue Remedy, que es un remedio que nos ayuda básicamente a la supervivencia, ¿sí? El doctor Bach, este remedio lo incorporó cinco flores que conforman esta fórmula especial. Es la única fórmula que el doctor Bach nos legó y que nos habla de que el ser humano tiene que pasar por encima de las dificultades, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos encontremos con estos casos de estos animalitos o en estas situaciones, o ya sabemos, por ejemplo, que mi mascota comienza a estresarse cuando empiezan a sentir estos ruidos, desde antes le tenemos que dar el rescue. El rescue lo componen 5 flores, por ejemplo, les voy a ir nombrando rápidamente para qué casos nos serviría. Rock Rose, la flor del pánico, del terror, ¿no? Entonces evitamos que el animal comience a desenvolverse, ¿no?, en este ambiente estresante, de terror, de pánico, de miedo extremo. Clematis es la flor que el doctor Bach pensó en el remedio de rescate para ayudar a que este ser vivo, ¿sí?, ante este evento digamos, estresante, o este evento inesperado que tiene un gran impacto emocional, no nos haga perder nuestra conciencia. Clematis, el doctor Bach la utilizó para que cuando nosotros nos encontremos en situaciones, digamos, muy intensas, no nos desmayemos, no perdamos la conciencia, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en una situación intensa, por lo general nuestra mente, como un mecanismo de defensa, ¿sí?, hace que nos desconectemos, ¿no?, para poder descansar, para que el impacto no sea tan fuerte, no nos dañe tanto. Pero el doctor Bach quiere ir más allá, ¿sí? No abandonar la batalla, ¿no?, sino que seguir hacia adelante con fuerza, con firmeza, con valentía, ¿ok? Entonces, el perder la conciencia para no seguir sufriendo, por ejemplo, o para no recibir el impacto tan fuerte, ¿sí?, en este caso con este remedio, yo siento que es como una evolución, ¿no?, en el tratamiento emocional, que es para que nosotros afrontemos los problemas, ¿ok? Y de una manera que no nos impacte tanto, para que no tengamos repercusiones después. El Impatience es como el sedante natural, este remedio que va a sedar los nervios, ¿sí?, va a tranquilizar. Star of Bethlehem, la flor del trauma, entonces esta flor viene como un mecanismo de prevención para que lo que estoy viviendo en estos momentos no repercuta en el futuro. Y Cherry Plant es este descontrol que yo les hablaba antes de salir corriendo a cualquier parte sin pensar, sin reflexionar antes lo que estoy haciendo. Entonces, en estos casos, el rescue es el mejor remedio que nosotros podemos ocupar para los animalitos, y le podríamos agregar Elm, que es la flor del estrés, Aspen para el miedo a lo desconocido, porque ellos simplemente no saben lo que está sucediendo, y Sweet Chestnut, que es la flor de la angustia extrema. Este remedio, al rescue, se le agregan estas 3 flores y nosotros podríamos estar dándoselo a nuestras mascotas o cualquier animalito en general que nosotros queramos ayudar, cada 15 minutos, ¿sí? Y ojalá empezar 1 hora antes de que todo este show empiece. Si nosotros sabemos que el animalito es miedoso, ¿sí?, por cualquier cosa, se sobresalta, por algún ruido, lo que sea, ojalá que ya tenga un tratamiento de base para trabajar los miedos, los traumas, ¿sí?, porque por alguna razón tiene este tipo de personalidad, ¿ok? Después de que pase toda esta situación, ¿no?, de nerviosismo, estrés, miedo, lo que sea,
podríamos dar Olive para recuperar las energías después del suceso. Bueno, este remedio que yo les doy no solamente les sirve para estos casos de estruendo, sino que también para cualquier situación que el animalito sufra estrés. Puede ser, por ejemplo, cuando les toca ir al veterinario y se asustan mucho, o cuando tienen que salir, no sé, viajar en auto fuera de la ciudad, por ejemplo, etcétera. ¿Okay? Cualquier situación que ustedes identifiquen que la mascota necesita de estos remedios. ¿Ok? Bueno, y ya así como anexo, nosotros podríamos proveer otras herramientas de cuidado para estas situaciones, ¿ok? Como por ejemplo, antes de crearles algún tipo de refugio dentro de la casa, ya debajo de alguna silla, donde ellos se sientan protegidos, emulando un poco la naturaleza, porque ellos lo traen en su ADN, ellos antes se escondían como en madrigueras o en tipo cuevas, no sé. Entonces, con mantitas podríamos nosotros ahí adecuar un espacio para que ellos puedan sentirse seguros. ¿Sí? También es muy importante, como les puse acá, los humanos ejercemos influencia en ellos, nosotros estar calmados, ¿ya? Para que ellos, digamos, puedan apoyarse en nosotros, ¿sí? Para poder ir gestionando lo que está sucediendo. Otras herramientas de cuidado, perdón, puede ser la aromaterapia, ¿sí? Poner algún saquito con olor a lavanda, por ejemplo, que la lavanda es bastante sedante del sistema nervioso, ayuda a tranquilizar. Yo sé que también venden en algunos veterinarios compuestos naturales de hierbas, no sé, valeriana tal vez, que los animales pudieran utilizar, ahí habría que averiguar, ¿ya? Pero dar también, hacer un complemento, ¿sí? Con varias técnicas para poder ir resolviendo y previniendo, ¿no? Que, que lleguemos a esta situación de estrés, ¿no? Más intenso. Se les puede hacer masajes también a los animalitos, Reiki también se les puede hacer, ¿sí? Y en YouTube hay canales donde suben musicoterapia, y hay musicoterapia especial para animales, ¿no? Que nosotros pudiéramos proveer en estos momentos para que apagar un poco el sonido ambiental de lo que está sucediendo afuera, y también a la vez, ¿sí? Vamos a proveer de esta herramienta de sanación, ¿no? Energética, mental, ¿sí? A través de la música. Así es que bueno, chicos, chicas, esta es la mini clase que les traía para hoy. Ojalá que pudiéramos ponerla en práctica, ayudar a quienes lo necesitan. Hay de todo tipo de animales, igual como hay de todo tipo de humanos. Hay algunos perritos que yo me he dado cuenta que ya se acostumbraron, bueno, ahora sobre todo que antes los fuegos artificiales se escuchaban solamente para estas fiestas, ahora se escuchan todo el año. Entonces hay algunos animales que quizás tienen un poquito más de fortaleza o qué sé yo, hay un desarrollo mayor o menos traumas, simplemente se acostumbraron y ya no les pasa nada. En cambio hay otros que sufren tremendamente, lo mismo pasa con los humanos, ¿no? Entonces la empatía aquí es primordial, mucho amor, mucha bondad para ellos, ¿sí? Y ahí estar atentas y ayudar en lo que se pueda para calmar, ¿sí? Esta situación tan desesperante que se está viviendo. Así es que gracias chicos por participar de esta clase, voy a dejar de grabar en estos momentos y pasamos a la parte de las preguntas.